amigos de la naturaleza, bienvenidos nuevamente a su canal Vive la Educación Ambiental. Realmente para mí es un placer poder conectarme nuevamente con ustedes y saber que están ahí listos para aprender algo sobre la educación ambiental de la ciudad de Bogotá. Seguimos nuestro camino por los cerros orientales de Bogotá y hoy vamos a continuar con la localidad Cuarta de San Cristóbal. Realmente esta es una localidad sorprendente, tiene mucha diversidad y hay sitios que vale la pena conocer. Hoy les voy a hablar de dos montañas que tenemos en esta localidad y que hacen parte de ese gran ecosistema grande de los cerros orientales o de la reserva protectora Bosque Oriental. Estamos hablando del Cerro El Suque y del Cerro El Elefante, dos montañas muy importantes y muy potentes en la localidad. Cuando tú tengas la posibilidad de asomarte por la ventana o de salir un poco a la calle y veas los cerros al frente, si te diriges un poco hacia el suroriente, vamos a encontrar estas dos montañas que se caracterizan por una forma específica que tienen. En el caso del Cerro El Elefante, recibe el nombre porque tiene forma de un elefante acostado. Depende de donde lo veamos, pero básicamente cuando lo tenemos hacia el frente le vamos a ver una forma muy exacta como de un elefante acostadito. Y al ladito vamos a tener el Cerro El Suque, que recibe ese nombre porque allí existió una cantera o una zona de explotación minera donde llevaba ese nombre, Cantera El Suque. Algunos lo conocen como el Cerro de la Teta o el Cerro Pan de Azúcar, pero su nombre real es el Cerro del Suque. Características de estos dos cerros: tienen zonas de subpáramo, entonces cuando llegamos a la parte más alta vamos a sentir una temperatura totalmente diferente y vamos a sentir la presión atmosférica en esta zona que nos va a dificultar un poco la respiración, sobre todo cuando llegamos un poco agitados al ecosistema. No es que haya menor oxígeno, sino que nuestra capacidad de respirar en esta zona se vuelve un poco más complicada. Eso es lo que pasa en estas montañas. Vamos a encontrar también en la parte alta algunos relictos de subpáramo, entonces vamos a comenzar a ver unas plantas que son muy pequeñas, porque una de las estrategias de las plantas o de la vegetación de subpáramo es no crecer mucho para poder soportar el frío y los grandes vientos que corren en esta zona. Entonces su estrategia, la naturaleza siempre tiene estrategias y es como la habilidad que tiene para poderse proteger. Muchas plantas tienen pubescencias, tienen pelitos como lo son los frailejones, que estas vellosidades les permite también guardar agua, pero protegerse del frío es su estrategia principal, y en el páramo se ve mucho eso. Otras plantas crecen muy poco para evitar que el frío las termine tumbando y de esta manera también poderse proteger. Entonces es su estrategia. Otras tendrán espinas para poder protegerse de nosotros o de algunos insectos y así sucesivamente. Esas son las estrategias que tienen la naturaleza para poder sobrevivir a diferentes tipos de ecosistemas. Otra cosa que vamos a ver allí es cómo se genera un proceso de sucesión ecológica. Como fueron zonas de explotación minera, de allí sacaron muchos de los materiales con los que está construidas las viviendas, los edificios y muchos de los caminos o vías que existen en la ciudad de Bogotá. De allí salió la arena, de allí salió la arcilla con la que se construyen o se elaboraron muchos de los ladrillos con los que están hechos tu casa, mi casa. Entonces básicamente fueron zonas de mucha importancia para la ciudad, y todos en nuestra cotidianidad o en nuestro nicho o en nuestro hogar tenemos una parte de esos cerros orientales, porque seguramente ese ladrillo con el que está construida tu casa salió de una de esas montañas que tenemos aquí en el suroriente de Bogotá. Hoy en día, pues esta explotación ya no existe en los cerros orientales, sin embargo dejó grandes cicatrices en las montañas. Entonces la naturaleza, al igual que nosotros, también tiene unas cicatrices de grandes heridas que se les deja a través del tiempo y que nos permite de una u otra forma ver la historia de la montaña. Vamos a encontrar unos cortes que se hicieron, de hecho esa explotación se hacía sin ninguna técnica, entonces básicamente se utilizaba dinamita, se explotaban las zonas, se estallaba la montaña, se rompía y de esta forma pues se podía extraer el material que se necesitaba. Esto dejó unas grandes cicatrices en las montañas que
con el tiempo, al dejarse quieta, y es una de las habilidades que tiene la naturaleza, se fue colonizando, se fueron llenando de especies que llegaron nuevamente a estas zonas y que pudieron crecer. Como ya no hay mucho sustrato, no hay materia orgánica, pues generalmente llegan especies que logran sobrevivir a este tipo de situación y crecen encima de las rocas. Inicialmente, cuando inicia un proceso de sucesión, que es como las plantas vuelven a iniciar su crecimiento en una zona que ha sido intervenida, ya sea por la minería, por cultivos o por quemas, pues ahí van a llegar algunas plantas herbáceas, que son plantas que no tienen tallos muy fuertes. Entonces vamos a ver pastizales o planticas que no tienen digamos una fortaleza muy fuerte, sino que sus tallos se pueden derribar fácilmente. Pero estas plantas son muy importantes en estos ecosistemas porque son las que generan el sustrato suficiente para que después lleguen las semillas que traen muchas aves o que llegan por el viento y se queden en estos sitios, y de ahí nos dé origen a un arbusto, que finalmente ese arbusto va a dar muchas semillas que se van a desplazar por otro lado, pero que también va a traer mucho más sustrato, va a dejar sus hojas ahí para que se vaya generando más materia orgánica y le va a dar paso a las semillas de los árboles, que también es traída por algunas aves, por el viento o por el agua. Y así sucesivamente el bosque vuelve a recuperarse, no en las mismas condiciones iniciales, pero vuelve a sufrir un proceso de sucesión, y si no hay intervención humana, si no hay incendios, si no hay cultivo, pues el bosque va a seguir su camino natural. Esa es una de las bellezas que tiene la naturaleza, y es que ella sin nosotros puede subsistir, vive mucho mejor, y lo hemos visto en esta cuarentena o en esta pandemia, por decirlo así, que en muchas zonas los animales volvieron a recuperar sus espacios, la vegetación creció muchísimo mejor, y seguramente si hoy fuéramos a los cerros orientales nos vamos a dar cuenta que la vegetación allá solita continuó su camino, no se detuvo la vida para nosotros, o se detuvo las actividades para nosotros de la cotidianidad, pero para la naturaleza siguió su curso normal, se siguió regenerando y no necesitó de nuestra intervención, pero nosotros sí dependemos netamente de ella. Si no hay naturaleza, si no hay bosques, si no hay estos espacios verdes en la ciudad, en el país y en el planeta, pues nosotros simplemente no podemos hacer un ejercicio tan sencillo que es tomar oxígeno y devolver dióxido de carbono para que estos seres, las plantas, lo tomen, ¿cierto? Le hagan su proceso y nos lo devuelvan nuevamente en oxígeno. Esto quiere decir que nosotros dependemos netamente de la vegetación, pero la vegetación no depende de nosotros. Y en estos cerros lo vamos a poder evidenciar, por eso los invito a que los visitemos. Más hacia abajo vamos a encontrar una especie que se reconoce como especie invasora, que es el retamo espinoso, característico porque sus hojas están transformadas en espinas. Entonces por donde la encontremos nos vamos a chuzar, porque esa es su estrategia. Y es una planta que alguien la trajo aquí, se le ocurrió que era una buena planta para hacer cercas vivas, y realmente funciona como cerca viva porque sus espinas actúan como el alambre de púa, por decirlo así. Son chuzos que básicamente nos dan a nosotros temor meternos en estas zonas donde hay esta plantación, pero que para nuestros ecosistemas de bosques nativos pues fue un problema, porque comenzó a desplazar la vegetación propia de nuestros ecosistemas. Entonces nuestras propias plantas de acá se están alejando, se están perdiendo por el espacio que está ocupando el retamo espinoso. Llega y coloniza zonas, territorios, y no deja que ninguno más llegue ahí a ese ecosistema. Entonces, ¿qué pasa? Hay un desequilibrio de todas las especies que requieren de un bosque. Si hay animales que se alimentaban de ciertas plantas y hoy en día llegan al lugar y lo que encuentran es retamo espinoso, pues esa especie también va a desaparecer. No solo la vegetación, sino también la fauna que depende de la biodiversidad de nuestros ecosistemas. Entonces es, digamos, que uno de los riesgos que corremos cuando traemos especies que no conocemos y que no sabemos. Por eso yo siempre les doy un consejo: si a ustedes le dicen hay que sembrar un árbol porque los árboles nos dan la vida y porque está de moda y porque además todos debemos sembrar un árbol, primero conozcamos qué especie estamos sembrando, porque a veces
sembramos la especie que no es y en vez de hacerle un favor al planeta le hacemos un daño. Tengan en cuenta que sea una especie nativa, que esa especie alimente a otras especies, a otros animalitos, que sirva para nido, pero que además nos ayude también a proteger el recurso hídrico que es tan importante en nuestro planeta y del cual dependemos. Nosotros acá tenemos el páramo más grande del mundo, que es Sumapaz, y este retamo espinoso ya está llegando a estos páramos, y si llega al páramo, imagínense lo que va a empezar a pasar con el agua. Vamos a empezar a sufrir escasez de nuestro recurso hídrico y ya no vamos a tener la posibilidad de llegar a nuestra casa y simplemente abrir la llave y tomar el agua, porque realmente no tenemos conciencia de que son estos ecosistemas los que nos dan el agua. Sabemos que está ahí, que tenemos agua siempre. Cuando nos la quitan, entonces ahí sí caemos en cuenta de que no tenemos el recurso hídrico, pero no nos ponemos a pensar cómo llega esa agua a nuestra casa, cómo es el recorrido que hace y cómo desde ese páramo o desde esa montaña se hace para que llegue a mi casa y yo simplemente abra la llave y ahí la tenga. Pues hay que cuidar nuestros ecosistemas, hay que tener cuidado con las plantas que sembramos. No todo lo que sembremos en este planeta puede ser bueno, entonces hay que evaluar ese tema y hay que tener en cuenta que hay otras especies que dependen de ello, como nosotros, que dependemos netamente de la naturaleza. Entonces, amigos, en estos dos espacios podemos encontrar una riqueza de biodiversidad y unos procesos de sucesión interesantes que vale la pena conocer. Además podemos ver cómo era esa cantera antigua y cómo la vegetación ha ido cubriendo parte de esa estructura que existió allá, que la montaña, aunque se recupere, queda con cicatrices, igual que nosotros cuando nos hacemos una herida cicatrizamos, pero ahí nos queda el recuerdo de lo que fue. Entonces las montañas nos cuentan esas historias y de verdad que vale la pena conocerlas. Recordarles que siempre hay que ir con acompañamiento de policía a estas dos montañas, no podemos ir solitos porque tienen pues un alto nivel de inseguridad. Listo, espero que les haya gustado este video, que nos sigamos conectando, que por favor se suscriban a mi canal, lo compartan, no olviden darle like y por favor démosle clic a la campanita para que les llegue siempre el mensajito cuando yo suba algunos de los videos y los puedan ustedes compartir. De verdad que me agrada mucho podernos conectar. Déjenme preguntas si las tienen, con mucho gusto estoy aquí para responderles, para aprender también de ustedes, y rico que hagamos de Bogotá una ciudad líder en educación ambiental. No olviden eso, todos hacemos parte de este ecosistema y entre todos podemos hacer realmente que aquí aprendamos a cuidar estos espacios, a comportarnos en estos espacios y lo más importante, a conocerlos para poder hablar de ellos. Nos vemos en la próxima.